Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. En este video vamos a ver lo que es la parte teórica del tema de estática. No es muy extensa, pero sí son algunos conceptos importantes. Ya, primeramente, ¿qué estudia la estática? Estudia el equilibrio de un cuerpo. Ya, este equilibrio que estudia tiene que ser tanto translacional y rotacional. Y ahora también depende de qué tipo de cuerpo yo esté analizando, ya sea una partícula o un cuerpo sólido. Cuando hablamos de una partícula, estamos hablando de un cuerpo muy pequeño, por eso se le dice partícula, ¿ya? Ahora, en esta partícula todas las fuerzas intervienen sobre ella. En sí, la partícula es un punto común donde intervienen todas las fuerzas. Por lo tanto, en este caso, solo debo de cuidar que la partícula esté en equilibrio translacional, es decir, que no se traslade. Si la partícula cumple estas tres ecuaciones, quiere decir que está en equilibrio translacional. Ya, estas son las ecuaciones escalares, sumatoria de fuerzas en el eje X, eje Y y eje Z igual a cero. Pero si ahora trabajo con una ecuación vectorial, sí, significa que todas las fuerzas, bueno, todos los vectores fuerzas, la sumatoria de todos los vectores fuerzas tiene que ser igual a cero para que esté en equilibrio. Pero este análisis no siempre se puede aplicar a todas las aplicaciones de ingeniería. Ya, la mayor parte de los problemas de la vida real se tiene que resolver con ayuda de esta definición. El momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Ya? Momento o torque. ¿Ya? Es un poco indistinta a la notación. ¿Qué es un momento? Un momento se define, o bueno, puede decirse que es como una palanca, pero matemáticamente un momento, un torque o momento, se define como el vector posición multiplicado vectorialmente por el vector fuerza. Ya, esta es la forma vectorial. Eso lo podemos ver aquí en el gráfico. Tenemos un cuerpo y ahora yo quiero analizar el momento que está sobre el punto O. ¿Ya? Para analizar este momento tengo que identificar las fuerzas y trazar vectores posición y luego realizar el producto cruz entre estos. Entonces, el momento de esta fuerza va a ser a este vector posición, acá está, vectorialmente, producto vectorial por el vector fuerza. ¿Ya? Pero podemos trabajar con una ecuación escalar que nos lleva a una definición mucho más simple, ¿ya? Yo puedo trabajar con esto, R por F. En clases anteriores habíamos mencionado que el vector, producto vectorial de A por B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el seno de tita, donde tita es el ángulo entre A y B. Por lo tanto, yo puedo aplicar esto. Entonces, ¿qué me va a dar? Va a ser módulo del vector posición, módulo de la fuerza, seno del ángulo entre los dos. Ya, el seno de entre estos dos vectores está acá, es tita, ¿ya? Pero puedo trabajar, sigue con esto. Este ángulo tita yo lo puedo replicar aquí, ya eso por trigonometría. Está ahí. Pero ¿cuánto vale entonces en este caso el seno de tita? Va a ser seno de tita igual cateto opuesto de sobre hipotenusa, R. Entonces D es igual a R por seno de tita. Pero aquí hay algo más importante, que D y la línea de acción o la línea de la fuerza forman 90 grados, ¿no ve? Entonces yo reemplazo R seno de tita, lo tengo aquí, R seno de tita, por D, ya. Y llegamos a esta forma escalar. ¿Qué me dice esta forma escalar? Que el torque o momento en su forma escalar es igual a la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular a la fuerza, desde el punto O. Por eso aquí tenemos la línea de la fuerza, es toda esta línea, y yo estoy analizando con respecto al punto O. Por lo tanto, para hallar su momento, va a ser igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por la distancia perpendicular desde el punto o desde el punto que estoy analizando hasta la línea de la fuerza. Fuerza por distancia. Ya, ahora ese es el momento. Ahora vamos a estudiar el equilibrio de un cuerpo rígido.
Un cuerpo rígido ya es un cuerpo donde yo tengo que considerar las dimensiones. Es decir, ya no puedo obviar las dimensiones, como en una partícula. Ya tal es el caso de una viga, por ejemplo. Tenemos una viga. Esta viga puede estar empotrada, es decir, en la pared anclada, y pueden intervenir múltiples fuerzas. Una fuerza uno, fuerza 2, fuerza 3. ¿No ve? Entonces, para que este cuerpo rígido esté en equilibrio, tiene que cumplir estas 6 ecuaciones escalares, o bien estas 2 ecuaciones vectoriales. ¿Ya? Las ecuaciones escalares no son más que un desglose de la ecuación vectorial. Si cumple estas 6 condiciones, significa que, bueno, si cumple estas condiciones, significa que el cuerpo está en equilibrio traslacional y rotacional. Ya, equilibrio traslacional es por si acaso que un cuerpo no se traslade y equilibrio rotacional es un cuerpo que nos rote, que no rote. Ya, por ejemplo, podemos ver un ejemplito. Vamos a trabajar igual en una viga. Ya, pero esta viga, digamos que va a estar clavada en el punto medio. Y va a existir una fuerza F en este punto. Una fuerza de 10 newtons, por ejemplo. Y acá también va a existir otra fuerza, pero que esta va a ver hacia abajo. Esta va a ser una fuerza de 10 newtons. Bueno, esto vale 10 y esto vale 10. ¿Qué más? Hay una reacción. En este clavito tendría que existir una reacción. Y a esto le voy a llamar R. R sub Y. Ahora, si digamos yo realizo sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, ¿qué voy a tener? Fuerzas que miren hacia arriba van a ser positivas. Va a ser R sub Y más 10 newtons menos 10 newtons igual a 0. Menos 10 con 10 se hace 0 y significa que la reacción o la fuerza neta sobre la viga es 0. Está en equilibrio rotacional, perdón, está en equilibrio traslacional. Pero ahora puede que la viga esté rotando y eso lo vamos a analizar con la ecuación de torques. Sumatoria de torques con respecto a este punto O, este es el punto O, tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Ahora analicemos. Vamos a colocar que la distancia desde el punto O hacia las fuerzas es de 2 metros. Desde aquí hasta aquí es de 2 metros. Ya, una cosa más. El sentido antihorario es positivo. ¿Qué significa esto? Si la fuerza hace que mi viga rote en sentido antihorario, va a ser positivo. Si haces rotar en sentido horario, va a ser negativo. Esta fuerza de 10 newtons está haciendo rotar de esta forma, así. Describe esa trayectoria. Y está en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser negativo. 10 por la distancia hacia el punto que estoy analizando, 2. Y ahora esta otra fuerza, igual, si hacemos rotarla, está en sentido horario. Por lo tanto, igual es negativo. Negativo 10 por 2. Esto es igual a 0. Menos 20, menos 40 igual a 0. Es distinto de 0. Por lo tanto, significa que esta viga está en equilibrio traslacional, se encuentra en equilibrio traslacional, pero no está en equilibrio rotacional. Por lo tanto, como cuerpo rígido, no está en equilibrio. Ya por eso se tiene que cumplir sí o sí estas condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio neto. Una cosita más que vamos a ver son las reacciones en los apoyos. Las reacciones más importantes. Las reacciones en los apoyos son aquellas reacciones de una superficie que se producen a desplazarse, por así decirlo. Por ejemplo, acá tenemos un apoyo móvil, una rueda, un apoyo móvil. Si este cuerpo yo le empujo hacia la derecha, se va a mover sin problema. Hacia ella se va a mover. Pero si yo lo quiero mover hacia abajo, no voy a poder. ¿Por qué? Porque va a existir una reacción que se va a oponer a que yo le mueva hacia abajo. Por lo tanto, esa es la reacción. En un apoyo móvil se tiene una reacción, una sola reacción. En un cable lo mismo. Esta es la reacción. Acá, vámonos acá. En un collarín, este cuerpo se puede desplazar tranquilamente.
a lo largo de la base. Pero si yo lo quiero mover con una fuerza en esta dirección, no se va a poder mover, más me va a producir una reacción. Por eso aquí hay una reacción que es 90 grados con su desplazamiento. Acá un apoyo fijo, una articulación. Este no lo puedo mover ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo. Por lo tanto, se producen dos reacciones, una en dirección horizontal y una en dirección vertical. Luego acá un apoyo fijo. Acá es parecido a esto, puede ser parecido a esto, pero ¿con qué diferencia? Que aquí yo puedo rotar esta base tranquilamente. Si yo quiero rotarla, se puede mover, rota. Pero acá noten que este apoyo fijo, si yo quiero rotar, va a existir una oposición. Por lo tanto, aquí existe una reacción horizontal, vertical y una oposición a esa rotación. Eso es para dos dimensiones. Y para tres dimensiones es lo mismo. Acá es un apoyo de bola. Si yo lo muevo en esta dirección, se va a mover tranquilamente, pero si yo lo quiero mover en la dirección en esta, me va a existir una oposición, una reacción. Por lo tanto, es una reacción ahí. Un cable es lo mismo. Un rodillo. Este rodillo se puede mover tranquilamente en esta dirección, pero si yo lo quiero mover en esta dirección, o en esta dirección, no se va a poder mover en estas dos direcciones. Por lo tanto, se generan reacciones. Una superficie rugosa o una rótula. Vamos a ver la rótula. Esto, si yo quiero mover esto en estas direcciones, no se va a poder mover. Por eso hay tres reacciones acá. Pero acá hay algo muy curioso que vamos a ver enseguida. Esta rótula, si yo la quiero rotar con respecto a alguno de los ejes, tranquilamente va a rotar. Por lo tanto, no se opone, no se forma una reacción. Ahora vamos a ver esta junta, ¿no? Este apoyo fijo, ¿ya? Este apoyo fijo no se puede mover en el eje Y, ni en el eje Z, ni en el eje X, pero tampoco puede rotar. Por eso aquí se generan torques o pares, ¿ya? Porque si yo, digamos, quiero rotar este apoyo fijo en esta dirección, no voy a poder. ¿Por qué? Porque va a existir una reacción que se opone. Acá en la bisagra, lo mismo. Se puede mover a lo largo del eje a lo largo de este eje. Por eso aquí no se genera ninguna reacción, pero no se puede mover a lo largo de este eje o a lo largo de este eje. Ahí se generan dos reacciones. Y puedes rotar así, por eso tampoco aquí no se genera ningún par, pero no puedes rotar con respecto a su eje Y, por eso aquí se genera otro par. Ya, eso es más para conocimiento. Lo que más nos importa en sí es esto, para resolver sus ejercicios, esto y esto. Y esto y esto, ¿ya? Hasta ahí sería la parte teórica.